Chavarría, paso lento, donde Tacuarita guarda su cuento. Camino a Batel, río Corrientes, el alma del gaucho siempre presente. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hay momentos en los que la política deja de ser discurso y se vuelve gesto, donde las palabras pesan menos que las miradas, los silencios y las reacciones. Y en las últimas dos entrevistas que dio el presidente Javier Milei, una con el periodista Eduardo Feynman en América 24 y otra con el periodista que trabaja en La Nación Más, se vio algo de esto, ¿no? No tanto al presidente economista o al libertario furioso, sino al hombre detrás del personaje. Porque en esas charlas, cuando no pudo controlar el ritmo, cuando el entrevistador lo llevó a terrenos incómodos, apareció una parte más humana del presidente. O la parte más frágil, ¿no? Según de dónde se lo mire. Con Eduardo Feynman, por ejemplo, cuando le pregunta cómo pensaba ponerle plata a la gente, se notó cierta incomodidad en el presidente. Esa pregunta tan simple y directa lo descolocó. No hubo cifras, no hubo teoría, solamente el presidente respondió cómo quiere que lo arregle, que sonó más a defensa, ¿no? que a una respuesta. Y ahí uno ve que detrás del economista que parece tener todo calculado, todo controlado, hay un tipo que siente que tiene que defender su coherencia más que sus resultados políticos. En cambio, con Esteban Trebuch se lo vio más tenso, enseguida perdió la paciencia, levantó la voz y hasta hubo un momento en que pareció molesto por el solo hecho de ser interrumpido. Y eso, más que un detalle, muestra una dificultad para tolerar la crítica, para aceptar que el otro piense distinto o simplemente lo cuestione. Y según los profesionales de la salud mental en psicología, ese tipo de reacciones hablan de lo que se llama baja tolerancia a la frustración. Cuando la realidad no se acomoda a la expectativa, la emoción se desborda. Milei construyó un personaje sobre certezas absolutas. Él no duda, no pregunta, no escucha, afirma todo el tiempo. Esto está bien, esto está mal, esto es basura, esto es una genialidad. Esa lógica del todo o nada puede sonar convincente en campaña, pero en la gestión se vuelve un problema. Porque gobernar es lidiar con la ambigüedad, con lo gris, con la contradicción. Y un líder que no soporta el matiz, que necesita tener siempre la razón, termina aislado o solo. Lo que se vio en estas entrevistas fue exactamente eso. Un hombre que necesita reafirmarse, que no discute ideas, sino que defiende su identidad. Por eso cuando Eduardo Feynman lo arrinconó con preguntas sobre la inflación o la falta de dólares, no respondió con datos, sino con una especie de indignación moral, como si lo atacaran a él, no a su política. Y ahí se mezcla la política con la psicología, porque cuando uno no puede separar su ego de su gestión, cada crítica duele como una herida personal. Y la psicoanalista y politóloga Nora Merlin dijo: los psicólogos estamos en deliberación y debate permanente, y lo que vemos es que Milei
presenta rasgos de carácter que por lo menos nos preocupan. Ella dice, el desequilibrio no es un diagnóstico, es un rasgo, y advierte sobre una fragilidad psíquica que ponen en duda que esté apto para conducir los destinos de un país. También el psicólogo Pablo Melicchio dijo, hay un montón de cuestiones que preocupan en el comportamiento del presidente Javier Milei. Se muestra enojado permanentemente, con mucha tensión, falta de filtro en las expresiones públicas, metáforas peligrosas, oscuras, contradictorias y la verdad que usan muchas metáforas muy raras, ¿no? No es casual que muchos especialistas hablen de un narcisismo político en el presidente Milei. No en el sentido clínico, sino como un rasgo de comportamiento. Esa necesidad de ser admirado, de tener razón, de que lo entiendan aunque no convenza. Y ese tipo de liderazgo se vuelve peligroso cuando el entorno deja de corregirlo. Porque cuanto más solo queda, más se encierra en su propia verdad. Y en los gestos se nota, los ojos tensos, la voz quebrada por momentos, la risa que aparece como descarga nerviosa. Todo eso muestra que, más allá del personaje libertario, hay un hombre con una carga emocional muy fuerte. Tal vez convencido, tal vez agotado, pero sobre todo vulnerable. El problema es que cuando esa vulnerabilidad se disfraza de soberbia, cuando la sensibilidad se traduce en gritos o desprecio, se pierde el contacto con la realidad. Y eso es lo que se empieza a ver en el presidente. Una persona que ante la crítica se encierra, que frente a una pregunta incómoda se irrita, se enoja, y que cuando la respuesta no convence, cambia de tema. Javier Milei no está solo enfrentando la economía, sino también se está enfrentando a sí mismo, a su necesidad de control, a su miedo a equivocarse, a su imposibilidad de admitir debilidad. Y eso en política pesa más que cualquier número, porque cuando un líder no puede aceptar la duda la tiene el pueblo. En esas entrevistas, más que un presidente, vimos a un hombre intentando sostener su personaje, pero los personajes tarde o temprano se rompen. Y ahí aparece lo que verdaderamente somos. Seguimos. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are big.